Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Beatriz Saavedra y pues les damos la más cordial bienvenida a el Museo de la Mujer, a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues para mí es un gusto el día de hoy seguir con este ciclo Poéticas de la Inteligencia. Y el día de hoy pues vamos a hablar de la gran escritora Rosario Castellanos. Para esto, nuestra invitada de hoy, nuestra querida amiga Natalia Morelión, quien pues ya muchos de ustedes la conocen, pero para los que no, voy a leer una breve semblanza antes de darle la palabra. Natalia Morelión es egresada de la licenciatura y la maestría por la Facultad de Filosofía y Letras. Hizo estudios de posgrado en la Universidad Capodistria en Atenas, en Grecia, y durante 45 años fue profesora e investigadora de griego clásico y moderno, de Filosofía y Letras, y en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, actualmente en ALT de la UNAM. Paralelamente ha hecho una labor permanente de difusión de la cultura del helenismo. Ahora, ya jubilada, se ocupa de la traducción de poesía griega y a la difusión de la cultura del helenismo. Tiene pues un gran número de reconocimientos, como lo es la beca de la Fundación Onassis para realizar una investigación literaria y de traducción sobre el poema renacentista Erotócrito de Vicenzo Cornaro en Grecia. Bueno, además tuvo la beca de promoción a la traducción literaria y recibió la condecoración del oficial de la Orden de Honor de la Cruz de Oro en 2002 por parte del señor Constantino Stephanopoulos, presidente de la República Helénica, y en 2002 fue distinguida con el título Embajadora del Helenismo por la gobernadora de la prefectura de Atenas. Obtuvo la nacionalidad griega en 2019 por honor por parte del gobierno de Grecia. Y bueno, pues es miembro honorario de la Asociación de Escritores Griegos y recibió el premio Humanismo SCEP por la Asociación Cultural Grecia-Chipre. Pues bueno, muy bienvenida, querida Natalia Morelión. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho a la doctora Beatriz Saavedra por haberme hecho la invitación a presentar esto sobre Rosario Castellanos y me da mucho gusto estar en el Museo de la Mujer nuevamente. Bien, hablar de Rosario Castellanos es hacer referencia a una de las precursoras del movimiento feminista, una luchadora que desde su trinchera literaria dio testimonio de la condición de desigualdad de la mujer y del maltrato hacia la población indígena. Es hablar, sin duda, de una de las intelectuales mexicanas más importantes del siglo XX. Ella decía, más bien, tituló uno de sus libros como Mujer que sabe latín. Esto proviene de un dicho que dice así: mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Se refiere a que la mujer lo mejor que puede hacer, según la mentalidad de, pues, de las familias conservadoras, sobre todo de la época en que ella era muy joven, que fue el principio del siglo XX, porque ella nació en 1924. Entonces, ella decía que viendo cómo se comportaba la sociedad, que para poder salir de eso había que estudiar. Y eso lo hizo y se concientizó de la lucha social, sobre todo en su tierra.
Nacida en la Ciudad de México, no en 1924, como dije, sino en 1925, donde pasó los primeros años de su infancia, abandonó la capital con sus padres porque ellos, como terratenientes, decidieron regresar a su pueblo Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas. ¿Por qué decidieron regresar? Porque habían salido, porque tenían la preocupación como terratenientes de que con la reforma agraria de Cárdenas pudieran perder sus tierras. Pero como no sucedió así, entonces se regresan a Chiapas. Por esta razón, Rosario, desde muy joven, pudo atestiguar y rebelarse ante el abuso y la discriminación hacia los indígenas. Esto la acercó aún más a su nana celtal, Rufina, con quien tuvo una relación muy amorosa y estrecha. Esta situación se complica para Rosario cuando sobreviene el fallecimiento de su único hermano a los 7 años, fuera por negligencia médica o por causa de los curanderos de la región. Pero la experiencia del luto que vivieron sus padres por la pérdida del varón puso en evidencia para Rosario, siendo una niña, la desventaja de ser mujer. Ellos siempre mencionaban que cómo era posible que se hubiera muerto el varón, porque el varón es la reafirmación del machismo del padre y la madre se siente orgullosa de tener un varón como hijo para satisfacer esas necesidades de reafirmación del hombre. Entonces, pues eso la hizo tomar conciencia. Y por otro lado, también las guerras que se desataron, de las cuales hace mención en su novela Balún Canán, que Balún Canán es el nombre del que proviene Comitán. Es su propia tierra, la tierra de sus padres. Posteriormente, cuando contaba con 23 años, mueren sus padres y todos estos sucesos repercuten profundamente en la formación de su carácter. Es por ello que sus escritos como poeta, novelista y narradora quedan enmarcados en sus problemas personales, en sus inquietudes políticas, en el papel de la mujer en la sociedad y en su preocupación por los pueblos regionales. En lo referente a su creación puramente literaria, manifiesta sus emociones, sus sentimientos frente a sus experiencias de vida, como la soledad, el amor, el desamor, la desilusión, el vacío, etc. Habrá que enfatizar aquí la gran sinceridad y honestidad que se percibe a todo lo largo de su obra. La orfandad y su regreso a la capital la acercan a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursa la carrera de filosofía y obtiene el grado de maestría en 1950. Es allí donde conoce a los poetas Jaime Sabines y Ernesto Cardenal, cuya influencia la alienta a dedicarse a la creación literaria. Una vez egresada de la UNAM, Rosario Castellanos recibe una beca por parte del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar estética en Madrid durante un año, de 1950 a 1951. Desde esa época formaba parte ya del INI, Instituto Nacional Indigenista, inducida por su proclividad hacia las necesidades de los nativos de su país. Al mismo tiempo se involucra en las actividades de promoción del Instituto Chiapaneco de la Cultura. Allí se dedica a compilar cuentos de la tradición de los pueblos chiapanecos y a redactar sus propios textos escolares. Esto es muy interesante.
En la década de los 50, Rosario Castellanos fue escritora frecuente del periódico Excelsior, uno de los más importantes del México de aquella época. Además, ingresó por medio de una beca en 1954 al Centro Mexicano de Escritores, donde amplió sus conocimientos en las letras y desarrolló sus aptitudes poéticas. Ocupó también el cargo de secretaria en el Pen Club Internacional, la Asociación de Poetas, Novelistas y Ensayistas, creada en 1921. En 1961 impartió literatura y filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y asimismo en las de Colorado, Indiana y Wisconsin, en Estados Unidos. En 1958 contrajo matrimonio con Ricardo Guerra Tejada, quien era profesor de filosofía. A los 3 años de casados, la pareja tuvo un hijo llamado Gabriel. Sin embargo, no fue feliz debido a las constantes infidelidades de su esposo, así como por su carácter altamente competitivo. La experiencia matrimonial de Rosario la llevó a plasmar lo que sintió en sus obras. Al mismo tiempo, gran parte de su trabajo literario lo orientó a la lucha de los derechos de las mujeres en la sociedad mexicana, quienes eran oprimidas y menospreciadas por una sociedad machista. Entre 1960 y 1966 realizó labores culturales en el Instituto de Ciencias y Artes. Fue directora, además, del Teatro Guiñol. También formó parte de la dirección de prensa de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Las labores como promotora y activista cultural la llevaron a ser nombrada embajadora de México en Israel. En 1971, año en el que también se divorció de su esposo, durante su estancia en la capital israelí, Tel Aviv, compartió su actividad diplomática impartiendo cursos de literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén. El fin de su vida llegó muy pronto, cuando apenas tenía 49 años. Falleció el 7 de agosto de 1974 en Tel Aviv, producto de una descarga eléctrica dentro de su casa. Sus restos se trasladaron a México 2 días después y en la actualidad reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Durante su vida, Rosario Castellanos obtuvo grandes reconocimientos. El premio Chiapas en 1958 por la novela Balún Canán. Premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores en 1960 por la obra Ciudad Real. El premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962. El premio Carlos Trullet de Letras en 1967 y el premio Elías Uraski en 1972. En torno a su estilo, podemos afirmar que lo caracteriza un lenguaje claro, accesible y sencillo. Su narrativa fue de carácter social, costumbrista, en donde destaca, como siempre, su preocupación por la mujer. Aseguraba su admiración hacia la mujer contrabandista, así le llamaba a ella, en donde destaca, como siempre, su preocupación por la mujer. Admiraba entonces como a Safo, a Virginia Woolf, a Santa Teresa y a Gabriela Mistral por haber violado la ley. Ella en lo personal también se consideraba contrabandista porque
logró introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas. Sobre sus novelas, bueno, no las voy a enumerar todas, pero hablemos de Balún Canán, que como decía, le valió un premio muy importante y que se publicó hasta 1957. Y en donde se refleja su vida personal en Comitán. En esta obra, aparte de hablar de los conflictos de los terratenientes y de los nativos, tanto y tojolabales como celtales y tzotziles, con los de la clase media blancos de Chiapas o no indígenas de Chiapas. Digamos que Balún Canán es pues la más popular de todas sus obras, pero tiene también, como decía, Oficio de Tinieblas, Rito de Iniciación, etcétera. Voy a referirme más a su poesía, la cual refleja todos esos sentimientos de los cuales he hablado anteriormente. Su obra completa se publicó en Poesía no eres tú, obra poética de 1948 a 1971 y se publicó en 1972. Bien, voy a leer algunos de sus poemas en donde se refleja todo esto. Esta se llama Los Adioses y quiero comentar que hay una película inspirada en este título que se llama Los Adioses, una película de Natalia Beristain muy interesante sobre la vida de Rosario Castellanos. Esta película no sé si se pueda ver en YouTube, pero si la buscan, Los Adioses de Natalia Beristain, allí podrán ver reflejada su vida de una manera muy interesante, muy auténtica, quiero decir, y muy bien hecha la película. Realmente entendemos quién es Rosario Castellanos con esta obra. Bueno, el poema Los Adioses dice así: quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga y alzamos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos, caminamos, fuimos dejando atrás las colinas, los valles y los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Bueno, les voy a leer un fragmento de otro poema que está inspirado en la relación tormentosa con su esposo Ricardo Guerra, que por cierto fue director de la Facultad de Filosofía y Letras 2 veces. Él era un intelectual muy reconocido que estudió en París y que se especializó en la obra de los filósofos alemanes y que además estuvo en Alemania, también estudiando y como embajador. Entonces, este fragmento de poesía no eres tú. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja. Los sexos conciliados en un hijo. Las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, sino mirando frente a sí hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio. Nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro,
la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Hay este poema que se llama Amor, donde nos habla del amor que desaparece, de la soledad y de la tristeza. Amor. Solo la voz, la piel, la superficie pulida de las cosas. Basta. No quiere más la oreja que tu cuenco. Rebalsarse en la mano ya no alcanza a tocar más allá. Distraída, resbala, acariciando y lentamente sabe del contorno, se retira saciada sin advertir el ulular inútil de la cautividad de las entrañas, ni el ímpetu del cuajo de la sangre que embiste la compuerta del borbotón, ni el nudo ya para siempre ciego del sollozo. El que se va se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca. Hasta que un día otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie, ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. Leí Amor, ahora este se llama Desamor. En este podemos percibir la negación y la humillación, porque ella, como dije antes, era tan sincera que no podía esconder esos sentimientos y siempre encontraba la liberación en la pluma, en sus escritos, en su poesía. Desamor. Me vio como se mira a través de un cristal o del aire o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar y es arrojado a la fosa común. Bueno, esto es muy de actualidad porque nos recuerda también la pandemia que acabamos de vivir. Pero Rosario Castellano no escribió nada más poemas tan trágicos y tan llenos de tristeza y desolación. Escribió también otros como este que les voy a leer y creo que con esto voy a concluir. Este poema se llama Una palmera y dice: Señora de los vientos, garza de la llanura, cuando te meces canta tu cintura. Gesto de la oración o preludio del vuelo, en tu copa se vierten uno a uno los cielos. Desde el país oscuro de los hombres, he venido a mirarte de rodillas, alta, desnuda, única, poesía. Bueno, pues yo creo que con esto les di una idea más o menos de quién es Rosario Castellanos, nuestra gran poeta y escritora chiapaneca y mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Natalia Morelión. Bueno, tenemos algunos saludos y una preguntita por ahí. Dice, bueno, Sara Reyes dice saludos cordiales desde Iguala, Guerrero. Rosa María Solís dice felicidades por esta ponencia. Saludos desde la Ciudad de México. Dalia Alejandra dice saludos desde
Temascalapa, en el Estado de México. Y bueno, nos pregunta Ana Karina, dice, ¿qué opina de la muerte de Rosario Castellanos? ¿Cree que realmente fue un accidente? Bueno, esa es una cuestión que ella habla mucho de muerte, muchos de sus poemas hablan de la muerte. Ahora bien, parece, hablo de lo que se dice, parece que ella se estaba bañando cuando sonó el teléfono. Entonces salió, se puso una bata y salió mojada a contestar el teléfono. Y en eso se tropezó con un cable y ustedes saben que la corriente en Europa es al doble de lo que es la nuestra. Si aquí es 120, allá es 210, creo, algo así. No me acuerdo bien, pero es mucho más elevada que aquí. Y entonces eso le ocasionó que se electrocutara. Eso aparentemente fue un accidente casero, pero pues eso es lo que dijeron. No podemos saber, pero lo que sí, pues, suscita muchas dudas es que siempre hablaba de la desilusión amorosa, de la muerte en sus poemas, de la tragedia, en fin, siempre había problemas en sus pensamientos. No puedo decirlo porque no tengo digamos, los testimonios para afirmar nada. Simplemente digo que sí, hay sospechas de que pueda haber sido suicidio. Porque además ella murió como embajadora, siendo embajadora en Israel, y pues es muy delicado que digan que el embajador se suicidó. Me supongo, quiero decir, ¿no? No puedo afirmar de ninguna manera. Ok. Sí, siempre son temas controversiales, ¿no? O parte Totalmente. de las historias, pero al final es cierto, pues como poeta habla mucho de la muerte, pero pues también, como lo hemos comentado tú y yo, Natalia, pues finalmente la muerte, el amor, la vida, son preguntas que siempre los poetas se hacen y recurren a esos temas, ¿no? No necesariamente porque haya escrito sobre la muerte, pues está pensando en un suicidio, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que sí es bastante reiterativo en su poesía, el tema de la muerte. Sí, bueno, a ver, entonces, dice Adriana Cornejo, dice, saludos desde Jalisco, Berta Muri, señora Luna, dice, saludos desde Michoacán, Juani Castillo, dice, muchas gracias Natalia por traernos a la memoria a la Gran Rosario, saludos desde Nuevo León. Y dices otra vez a la Reyes, dice, un gusto escucharla. Dice, pregunta, ¿sobre algunos de sus ensayos puede comentar? Bueno, pues les hablaba yo del libro Mujer que sabe latín. Es muy interesante porque allí habla de de todos sus sentimientos, de sus actividades, de lo que piensa, sobre todo de la condición de la mujer, que es su tema tan importante, ¿no? Ese yo lo recomendaría porque está muy bien escrito y es muy interesante. Y Balún Canán, porque por supuesto es considerado una novela indigenista y muy bien armada, muy bien estructurada y muy interesante. Sí, pues a Rosario hay que abordarla desde todos los ámbitos, ¿no? En sus Exactamente. ensayos, en sus poemas. Y sus cuentos, porque les decía que en Sí. el Instituto de Cultura Chiapaneco, ahí ella se pone a hacer cuentos para niños chiapanecos. Hace una compilación de los cuentos que ya existían en la tradición chiapaneca y ella escribe sus propios cuentos que son muy bonitos. Sí, mira, a mí me gusta, por ejemplo, este poema, ¿no? Lo voy a leer un pedacito, dice,
Mujer de ideas, no, nunca he tenido una. Jamás repetí otras, por pudor o por fallas mnemotécnicas. Mujer de acción, tampoco. Basta mirar la talla de mis pies y mis manos. Mujer, pues, de palabras, no, de palabra no, pero sí de palabras, muchas, contradictorias, hay insignificantes, sonido puro, vacuo, ceñido de arabescos, juego de salón, chisme, espuma, olvido, pero si es necesaria una definición para el papel de identidad, apunte que soy mujer de buenas intenciones y que he pavimentado un camino directo y fácil al infierno, ¿no? Este poema es totalmente Rosario Castellanos con esa ironía que ella siempre tenía en sus textos, ¿no? A mí me encanta. Y además ahí ves la sinceridad y ves también su honestidad y su humildad, porque nunca, a pesar de ser tan inteligente, tan culta, de ser una mujer tan distinguida desde el punto de vista de la intelectualidad mexicana, y no nada más en México, pues estuvo en Estados Unidos dando clases en diferentes universidades. Siempre fue sencillísima, nunca creyó que fuera nada extraordinario. Y eso es lo que es muy valioso, la sencillez de alguien que tiene un gran valor. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, y al final, fíjate, ¿no? Cómo cierra el poema, dice, con buenas intenciones, dice, pero he pavimentado un camino directo y fácil al infierno, ¿no? Porque sabe que ya estaba condenada por la sociedad, ¿no? Simplemente cuando hasta moverse puede ser algo que molesta, ¿no? Que molesta a la sociedad simplemente. Pero Así bueno, es. pues una gran escritora, Rosario Castellanos. ¿Quieres hacer algún comentario final, Natalia, para cerrar la sesión? Pues nada más decir que la lean, porque es muy interesante leerla y buscar sus poemas. Hay algunos poemas, no tengo ahorita uno, en donde habla de una chica que es de alguna parte, de alguna etnia, seguramente es chiapaneca, pero la describe de una manera maravillosa y con una dulzura, entonces la ve uno con su traje, se la imagina uno con su traje regional y con una gallardía y un garbo maravilloso. Desgraciadamente no me acuerdo ahorita del título, pero hay algunos poemas que son alegres también y descriptivos. O sea, hay que leerla y si pueden lograr ver la película, les va a encantar, estoy segura. Y Sí, yo, por mi parte, con esto, agradezco mucho la invitación. no, yo sí estoy muy agradecida contigo, Natalia. Muchísimas gracias. Y yo a la vez también. Muchas gracias y gracias a la audiencia que está interesada en el tema. Gracias. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Natalia Moreleón de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, por la impartición del tema Rosario Castellanos en el ciclo de conferencias virtuales La Poética de la Inteligencia, hoy 5 de mayo en la Ciudad de México, y lo firma nuestra querida doctora Patricia Galeana, fundadora y directora de nuestro Museo de la Mujer. Muchas gracias, Natalia.